Seguís en Canal 26, por supuesto, acá recibís todas las noticias al minuto de la actualidad nacional e internacional, pero nunca está de más tomarse un tiempo para ver cuáles fueron los grandes temas de la semana. Mi nombre es Martín Campos Huitzel, vamos a hablar ahora de los migrantes, uno de esos temas y de esas imágenes que tanto estuvimos viendo en los últimos días. Vamos a compartir con ustedes ahora un mapa en el cual se ve muy a las claras desde dónde está viniendo la inmigración y hacia dónde está llegando. Fíjense, este es el último mapa que publicó la Agencia de la Unión de las Naciones Unidas para los refugiados, la ACNUR. Fíjense cómo engloban a América Central y a México. Los últimos datos que armaron tienen que ver con el fin del año 2020, pero ahí ya se ve como México termina siendo un principal país de recepción, porque por supuesto la gente intenta pasar hacia el norte. Fíjense cómo el mapa en la punta inferior derecha arranca por Panamá. Vamos a hablar también de gente que desde Sudamérica se mete en Centroamérica para tratar de llegar a Estados Unidos. Son viajes muy largos de los migrantes y por eso vamos a pasar a ver las imágenes de esos migrantes que están intentando llegar a una realidad mejor que la que tenían en sus países de origen. Esas cifras de ACNUR hasta el momento que publicaron eran 1.143.151 desplazados. En ese momento Honduras, El Salvador y Nicaragua eran los principales orígenes, pero ahora está ganando espacio Haití tras la inestabilidad política por el magnicidio, el asesinato del presidente y además el impactante terremoto del 14 de agosto, que fue el peor en 10 años. El último terremoto de 4,2 en la escala de Richter se dio tan pronto como el domingo pasado, el 19 de septiembre. Los principales receptores en la región son Panamá, con el 4,6% de los desplazados internos, Costa Rica, 40,8%, y México tiene el 52,9%. Por supuesto, como decíamos, llegan para pasar a Estados Unidos, que sigue aplicando una rígida política migratoria. Recientemente, cientos de migrantes, principalmente haitianos, regresaron a México para evadir la deportación, luego de que el país del norte expulsara a miles de solicitantes de asilo en un campo fronterizo en Texas. Familias enteras estaban alojándose en estos refugios de Ciudad Acuña, donde vemos que hasta se cortaban el pelo, que trataban, por supuesto, de pasar los días con un poco menos de desesperación en esos campamentos que llegaron a un máximo de 14.000 personas el fin de semana pasado. Esto es cerca del Río Grande. En este momento están unos 10.000 migrantes y a pesar de ese riesgo de ser devueltos a Haití, después de, en muchos casos, años de viajes por América Latina para llegar a los Estados Unidos, esa esperanza que ellos tienen de ser admitidos hace que muchísimos migrantes permanecieran en este campamento. Familias con niños pequeños que huyeron de la pobreza desenfrenada, violencia de pandillas en sus países y los desastres naturales que, por supuesto, a cada rato se están dando en sus países de origen. Pero por supuesto es con tensión que se vive esta estadía en los campamentos de refugiados, en pensiones, en distintas casas donde se van alojando los migrantes que están en México, desplazados, ese es el término que no está mal aplicar en estos casos, ¿no? Ante la perspectiva de que los ocupantes tengan que abandonar el país. ¿Por qué están con policías? ¿Por qué están estacionados allá afuera? ¿Nos van a deportar o echar de acá? Había preguntado angustiado un hombre tras la llegada de unas 50 patrullas a las inmediaciones de uno de estos parques donde se encuentran los desplazados, con más de un centenar de agentes y 3 colectivos que habían llegado antes del amanecer. Un operativo que fue desplegado luego de que el Instituto Nacional de Migración anunciara que los extranjeros tienen que retornar a los lugares donde radicaron sus solicitudes de refugio en México. Fíjense cómo se choca esta realidad de la burocracia que presenta en este caso México, país receptor, con las realidades angustiosas de la gente que se está desplazando. Decimos países de origen como por ejemplo Haití, pero los haitianos muchas veces llegaron primero a Chile o a Brasil y desde esos lugares se vienen moviendo, incluso cruzando de Sudamérica a Norteamérica a Centroamérica por la frontera entre Colombia y Panamá. Es realmente muy angustiosa la situación de estas personas que lamentablemente estos trámites que los hacen hacer
bueno, al final pueden llegar a conseguir un estatus de tránsito que les permite permanecer legalmente en el caso de México, no ser deportados a la espera de poder cruzar a los Estados Unidos. Pero muchos migrantes que llevaban meses esperando respuesta a su solicitud en Tapachula, por ejemplo, decidieron continuar su marcha hacia Ciudad Acuña, a pesar de que estaban esperando esos papeles, porque ahí es en Ciudad Acuña donde cientos acampan en un parque o bajo un puente fronterizo, como estamos mirando. Y esos momentos de tensión con redadas nocturnas, la verdad es que, como veíamos, generaban mucha angustia en la gente que está tratando de buscar un mejor lugar, solamente un mejor destino para su familia. Pero, por supuesto, terminan encontrándose con estas situaciones de tensión que un poco les hace acordar a sus países de origen. Fue así que las fuerzas mexicanas terminaron irrumpiendo en hoteles y pensiones con el fin de deportar a familias de migrantes haitianos con esta excusa de que no estaban cumpliendo con la burocracia que recientemente estábamos hablando. Una burocracia que, por supuesto, es lenta. Sabemos que hay acuerdos entre Estados Unidos y México para detener los flujos en la frontera, así como entre todos los países centroamericanos. Y esto, bueno, al final redunda en más penurias, lamentablemente, para estas poblaciones desplazadas para las cuales todavía no se encuentra una solución. Y por supuesto es muy delicada la situación en estas fronteras, sobre todo para los que están llegando a México y cuáles van a ser sus próximos movimientos, las de estos desplazados. Lo vemos en este informe de Manuel Castro. Las autoridades mexicanas han colocado agentes de policía a lo largo de la orilla del Río Grande, en la frontera entre los Estados Unidos y México, para evitar que los inmigrantes haitianos crucen a los Estados Unidos. Los agentes de inmigración también han llevado a cabo redadas para realizar detenciones en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Acuña. Muchos haitianos que acampan en Estados Unidos cruzaron el río Bravo hacia México en busca de comida y atención médica. Nosotros tenemos miedo de esto porque nosotros no sabemos por qué ellos están afuera, cuál es su objetivo. Eso no sé, porque nosotros no tenemos un líder para explicarnos la situación, qué va a hacer ellos afuera. Fui a comprar allá afuera, salí a comprar afuera, inmigración se agarra y mandarlo para allá, y los niños están aquí, y la señora están aquí. Y esa situación que está pasando a nosotros aquí, ¿por qué? Si él habla y dice, tiene mi familia aquí, no sé, viene con él, recoge la familia y llévalo donde va a llevar. No puedo recoger así y llevarlo para allá y la familia está aquí. ¿Qué va a hacer? En la Ciudad de México, cientos de migrantes que desean obtener asilo han hecho cola frente a la Comisión Mexicana de Asistencia a los Refugiados para permanecer en México. Si bien la mayoría de ellos buscan llegar a los Estados Unidos, después de conocer la situación en la frontera norte, algunos han preferido buscar trabajo en México. Los que no hayan entrado al país regularmente van a ser puestos a disposición de Comar para que inicien su proceso de refugio. Este proceso de refugio, si es que ya uno lo iniciaron y si lo hicieron en Oaxaca, en Tapachula o en Tabasco, tendrán que acudir ahí para que termine el procedimiento. Me voy a quedar acá porque lo que pasa es la idea es que tranquilo más solamente. Así para que den un trabajo seguro, un trabajo tranquilo y para que mantengan la familia, para todos. La mayoría de los haitianos no han llegado directamente desde Haití. Muchos habían tratado anteriormente de establecerse en América del Sur, pero relataron sobre dificultades para encontrar trabajo en medio de las restricciones relacionadas con la pandemia y la recesión económica.
Bien, ahora vamos a ver otra de esas imágenes que llamaron muchísimo la atención. Tiene que ver con un grupo de haitianos que fue deportado desde la frontera sur de los Estados Unidos, desde Texas, desde un campamento donde ellos estaban esperando el papelerío para ver si conseguían asilo, y fueron deportados vía aérea hacia Haití. Y ahí vemos estas imágenes. Tienen que ver con el intento por volver a subirse al avión con el que habían sido deportados. Estas imágenes fueron realmente angustiosas, dieron la vuelta al mundo. Deportados que estaban intentando volver a subir al avión. Una escena dramática, por supuesto que afectó muchísimo a Estados Unidos, que había tomado esta decisión. Tensa situación ocurrió en Puerto Príncipe el martes, cuando muchos migrantes haitianos deportados expresaron su enojo, y algunos incluso intentaron subir a un avión de regreso a Estados Unidos. Tendría que ser la traducción de lo que estuvo diciendo el miércoles la cadena de televisión Fox News a toda la población en su país. Estados Unidos comenzó a deportar migrantes desde el fin de semana pasado de una ciudad fronteriza de Texas que experimentó una gran afluencia en las últimas semanas, con cerca de 13.000 haitianos golpeados bajo un puente que conecta Del Río, en Texas, con Ciudad Acuña. Estábamos viendo hace poco imágenes en México. El caos se desató entonces en el aeropuerto Toussaint-Louverture, cuando un hombre intentó volver a abordar el avión e inmediatamente fue seguido por toda una multitud. La tripulación se apresuró entonces a cerrar las puertas de la nave, mientras las personas lucharon por recuperar sus pertenencias personales que habían sido arrojadas desde el avión. Eso es lo que estamos viendo. Así que esta escena vamos a ver que tuvo repercusiones por parte de los Estados Unidos a continuación. Porque el enviado de Biden a Haití para esta situación terminó renunciando después de las imágenes que recién veíamos, escandalosas imágenes respecto de las deportaciones de haitianos. Dijo que eran deportaciones inhumanas. Ahora les voy a leer textualmente qué fue lo que nos dijo este funcionario que debió renunciar y terminó abandonando por estas imágenes, por supuesto, que representaron de alguna manera una vergüenza para el país del norte. La precaria y la tensa situación que todavía viven miles de migrantes de ese país caribeño en la frontera con Texas fue tema de conversación toda la semana, y Biden terminó sufriendo el jueves un nuevo revés con la renuncia de su enviado especial a Puerto Príncipe por la inhumana y contraproducente decisión de deportar a miles de refugiados haitianos. Eso fue lo que dijo Foote cuando renunció, acusando a Washington de tener una política profundamente defectuosa con respecto a Haití, y recordó al secretario de Estado Antony Blinken que el país antillano está destrozado debido a la pobreza, el crimen, la corrupción gubernamental y la carencia de recursos humanitarios. Fíjense ustedes, ¿no?, el tenor de las palabras del enviado propio de Biden a Haití cuando estaba renunciando después de esas imágenes tan tristes que veíamos en el aeropuerto. Sumida en la pobreza y rehén del terror, la población haitiana simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una e inevitable tragedia humana, escribió cuando renunciaba. A su juicio, más impactos negativos en Haití tendrán consecuencias calamitosas, no solo para el país, sino también para los Estados Unidos y para el resto de países en nuestro hemisferio. La renuncia de este funcionario, por supuesto, se dio luego de que el gobierno demócrata empezara el domingo pasado a embarcar en estos aviones a los ciudadanos haitianos que habían podido llegar a Texas y que estaban tratando de pedir asilo en los Estados Unidos. Después de meses de caminatas, los haitianos solamente esperan por una oportunidad para ingresar a los Estados Unidos. Vemos más en el informe de Manuel Castro. Cientos de inmigrantes, principalmente haitianos, han regresado a México para evadir la deportación luego de que Estados Unidos expulsara a miles de solicitantes de asilo de un campo fronterizo en Texas. Sí, me siento decepcionada porque nosotros cruzamos allá, no es eso que queríamos, porque lo que ves allá son muy malos para nosotros. Imagínate, cruzamos allá, ellos, si fuera que nosotros somos basura. Venimos aquí en México para pasarnos a Estados Unidos, pero ahora está un poquito complicado.
no podemos entrar, pero aquí es mejor donde estábamos, porque allá tienes muchas dificultades. No hay comida, no hay agua, no puedo compramos nada para comer, los niños están enfermos. Familias enteras permanecen en un refugio en Ciudad Acuña, un pueblo fronterizo mexicano cerca de la frontera con el estado de Texas. Al mismo tiempo, reciben atención médica de Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. La comida es regalada, no sabemos qué tanta es, pero hicimos lo suficiente para que le alcance a un gran grupo de personas y es por voluntad propia, no somos de ninguna delegación ni nada de eso. Lo hacemos por ayudar. Que nos vemos, muchos son síntomas respiratorios, que la gente está caminando fuera, están durmiendo fuera, sin protección, sin techo, ¿sí? Pues síntomas gastrointestinales, disculpe, ¿sí? Y muchas lesiones y infecciones también. Se instaló un campamento improvisado en un parque cerca de Río Grande. Allí los inmigrantes comen, descansan, reciben donaciones e incluso se cortan el pelo. Familias con niños pequeños que han huido de la pobreza extrema, la violencia de las pandillas y los desastres naturales, esperan detrás de la frontera un futuro mejor. Por eso soportan lo insoportable, solo animados por la esperanza. Pero el único foco de tensión no está en la frontera entre México y Estados Unidos, que por supuesto es el más importante. Vamos a ir a la otra punta de Centroamérica, porque la frontera entre Sudamérica y Centroamérica, estamos hablando de Colombia y Panamá, también es un lugar en el que se están dando lamentablemente situaciones de gran desesperación. Vamos a ver cómo es que esa frontera sur de México con Guatemala, que también es complicada, no es la que más llama la atención en Centroamérica ya propiamente dicho, porque cerca de 19.000 migrantes, en su mayoría haitianos, están varados en un puerto del norte de Colombia, a la espera de abordar embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá. Esto tiene que ver también con enormes dificultades que presenta esa frontera. Cruzar de Sudamérica a Centroamérica tiene que ver con atravesar el Golfo de Urabá, un tramo marítimo de unos 60 kilómetros. También tienen que sortear la amenaza del Clan del Golfo, que es la mayor organización armada del narcotráfico que ejerce una gran autoridad en la región. En este lugar donde se juntan haitianos, africanos y asiáticos que buscan migrar a Estados Unidos, vemos que la mayoría viene desde Chile y de Brasil, buscando cruzar hacia Panamá por la peligrosa selva del Tapón del Darién, otro de los tramos durísimos que incluye este viaje hacia Norteamérica. Pero fíjense, casos que se dan desde la Patagonia chilena hacia Estados Unidos, ¿no? Y pasando, caminando durante tanto tiempo para poder llegar a lo que ellos estiman podría llegar a ser un futuro mejor, por supuesto contrastado con la desesperación de la que huyen de sus países de origen. Lamentablemente este es realmente un tema, el de los desplazamientos que estamos sufriendo en el continente americano, que no parece tener una pronta solución.